Buenas, estimados estudiantes, amigos y amantes de la matemática. Hoy vamos a trabajar un poquito de física, pero con ecuaciones diferenciales. Vamos a ver uno de los maestros de la física, que es Isaac Newton. Isaac Newton estableció mucho tipo de leyes, leyes que uno hoy en día lo vemos como lógica, un contexto lógico. Hoy vamos a trabajar lo que es la ley del enfriamiento y calentamiento de Newton. ¿Qué quiere indicar eso? Digamos, yo tengo este mouse o este micrófono. Ese micrófono ahorita, digamos, está muy caliente. Entonces, o tengo este objeto, este material, y lo tengo muy frío o muy caliente. Lo que dice Isaac Newton es algo muy lógico. Él estableció o visualizó o es decir, sacó una medida sobre el tiempo en que duraba este objeto, si estaba muy caliente o muy frío, a quedar con la temperatura del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un objeto muy caliente y lo coloco sobre una mesa, a un tiempo, lo que va a hacer es enfriarse y mantener la temperatura del ambiente. Si el ambiente es frío, se mantiene frío. Si la temperatura es caliente, se mantiene caliente. Entonces, esta fórmula de Isaac Newton implica esto. Vean qué sencillita. La vamos a comenzar a demostrar. Entonces, la primera condición dice que dice ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. Dice, la velocidad que cambia un objeto va a ser proporcional a la diferencia de una constante. Vean, algo muy importante, todo objeto, todo material tiene una dureza o tiene un proceso de cambio. Depende, va a durar más tiempo en enfriarse o más tiempo en calentarse. Pero siempre va a tener un tiempo. Esa es una constante que va a variar dependiendo del material. Dice, esa constante, que es un valor que multiplica ¿a quién? A la temperatura del objeto en el momento menos la temperatura de ¿qué? Del ambiente. Eso es lo que dice la ley. Tenemos que manejar varios conceptos. Voy a llamar T mayúscula a la temperatura del objeto. Le voy a llamar T minúscula. ¿A quién? Al tiempo que dura el objeto de enfriarse. Vamos a llamar K a la constante. O sea, dependiendo del material del objeto, ese va a ser. Y vamos a llamar Tm como a la temperatura. Temperatura del quién? Del medio que lo rodea. Eso es importante que lo tenemos que manejar. Ok, lo que indica Newton, pero algo tengo que ver muy importante. Vea, hay una convección que es natural, en el cual el objeto es caliente o frío, dependiendo del aire frío que le entra del espacio donde se encuentra, va enfriando poco a poco. Pero también hay momentos donde la convección o este concepto es forzada. Eso ya es diferente. Si yo agarro el objeto, lo meto y le meto varios aires acondicionados y trato de disminuir el calor, ya es diferente. Estoy esforzando, no es el ambiente, sino con algunos materiales voy esforzando. Entonces vamos a hacer la fórmula. Entonces dice la ley. ¿Qué indica la ley? Dice que la relación de cambio de la temperatura, ojo, de la temperatura, T mayúscula, entre la relación de cambio de ¿quién? Del tiempo. Va a ser igual a ¿quién? A una constante. ¿Cuál constante? Esta es una constante. Dependiendo que la dureza, el material del objeto. Que eso varía, ¿verdad? Esa constante siempre va a variar. ¿Por quién? Por la diferencia de la temperatura del objeto menos la temperatura de ¿quién? Del medio. Esta es la famosa fórmula de Newton. Pero yo necesito establecerla como una fórmula de temperatura, como una fórmula de el concepto de, llamémoslo, ecuaciones diferenciales. Tenemos que hacer una ecuación diferencial. Veamos una cosa, dt está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces decimos, dt mayúscula va a ser igual a K, ¿por quién? Por la temperatura del objeto, menos la temperatura del ambiente, por dt. Voy a dejar dt mayúscula al otro lado, todo esto está multiplicando, pasa a dividir entre dt mayúscula, esta es una t mayúscula, sobre temperatura menos temperatura del medio, va a ser igual a ¿quién? A una K por
por el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Un integral a ambos lados. Integramos, normalito. Recordemos que Tm puede ser hasta una misma constante. La fórmula dice que es, esto es un logaritmo, 1 logaritmo natural de ¿quién? De la temperatura del objeto menos la temperatura de ¿quién? Del medio. Es igual a K por el tiempo más C. ¿Quién es la C? Y ahí sabemos que es una constante común y corriente. Hay una ley que necesito, porque yo tengo que despejar ¿quién? En este aspecto, T. Hay una ley que dice que, llamémoslo Euler, elevado al logaritmo natural de X, es ley logarítmica, es igual a la constante X o la variable X. Lo que voy a hacer es elevar ambos lados, bueno, poner la base E y elevar ambos lados a estas potencias. O sea, T menos Tm es igual a Euler a la que Kt más C. Ahora sí, ya este se simplifica, ya me queda más sencillo. Entonces pongo T, recordemos que es mayúscula, se me va. T mayúscula menos T mayúscula M es igual, vea, esto que es una multiplicación lo podemos variar, ponemos E a la KT por E a la C, porque bases iguales se mantienen la base, se suman los exponentes. Esto es una constante, entonces me queda C. Entonces digo T menos Tm es igual a C por Euler a la KT. ¿Qué está haciendo en este caso la temperatura del medio del ambiente? Restando pasa que a suma. Entonces la temperatura va a ser igual a la constante, una constante cualquiera, por Euler a la constante del medio o del material. ¿Por quién? Por el tiempo más la que temperatura del medio. Chicos y chicas, esta sería nuestra fórmula del tiempo. Pero como es una fórmula matemática, entonces tenemos que ponerlo como una función. Entonces, ¿cuál sería nuestra función? La función de la temperatura sobre el tiempo va a ser igual, este es nuestro informe, va a ser igual a ¿quién? A una constante cualquiera, dependiendo del material, por Euler a la constante del material por el tiempo que dura el material en el ambiente más la temperatura del ambiente. Y ya demostramos o encontramos la fórmula de Newton sobre ¿qué? La ley del enfriamiento y el calentamiento. Bueno, chicos, placer como siempre. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.